Buenos días, jóvenes. El siguiente diapositiva que le vamos a mostrar a través de este video corresponde a lo de los sistemas coordenados. O sea, es un tema que supongo que en algún momento de su vida estudiantil, entre los grados 9 y el mismo grado décimo, han podido estudiar lo que tiene que ver con el plano cartesiano. Yo voy a trabajar lo que tiene que ver con sistemas coordenados. ¿Qué son los sistemas coordenados? En la mayor parte de los estudios es necesario efectuar medidas relacionadas con los factores que intervienen en un fenómeno. Los datos que se obtienen en las mediciones en lo posible se representan por medio de representaciones gráficas que pueden ser una dimensión en dos dimensiones, en una dimensión, en dos dimensiones y en tres dimensiones. Hoy es mucho más fácil nosotros analizar la información de una forma gráfica, como se llama normalmente, o desde el punto de vista académico, representaciones pictóricas, porque es más fácil de interpretar la información de esa forma que de una forma literal. Eso. Como hablamos de que existen tres formas de expresar esas representaciones gráficas, tenemos la de una dimensión. O sea, en una dimensión eh, se representan los valores de una sola variable, o sea, una forma lineal, sobre la recta de los números reales. Por ejemplo, la posición de un objeto que se mueve en línea recta se puede representar sobre una recta, el movimiento de una persona, el desplazamiento de un vehículo. Eso se puede representar ya en una forma lineal. Un ejemplo, un tipo desplazándose en bicicleta, una representación gráfica de de una gráfica representada en una dimensión. Esto. También los hay en las dos dimensiones. Esto. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el desplazamiento de un cuerpo, vamos a mirar la velocidad de un cuerpo que se mueve en cierta distancia. Ahí tenemos dos magnitudes. O sea, cuando hay dos magnitudes, eso se expresa en un plano cartesiano, de una forma bidimensional. Pero hay algunos movimientos que se expresan en tres dimensiones, ¿no? O sea, hay tres puntos en el espacio. Ya es una forma tridimensional. O sea, son tres formas de manejar los planos cartesianos. Recordemos el concepto de lo que es pareja ordenada. Nosotros hablamos de una pareja ordenada, son un conjunto de números que tienen la forma esta, A, B, que por eso se llama pareja. Ordenada porque establece algún criterio de orden entre ellas, ¿no? Donde A se le denomina la primera componente y B la segunda componente. ¿Listo? ¿Qué es el plano cartesiano? Cuando nosotros hablamos de plano cartesiano, ¿cierto? Digamos que es un área donde nosotros podemos representar gráficamente figuras en dos, en una, en dos, en tres dimensiones, ¿no? Ya en los ejemplos anteriores de un esquema de lo que es el plano cartesiano. Cuando representa en forma unidimensional, por allá ya presentamos los números positivos, se hace en una sola línea recta. El forma bidimensional, que se hace en lo que llamamos normalmente el plano cartesiano. Y en forma tridimensional, aquí tenemos las dos dimensiones, o sea, el eje de las X, el eje de las Y, el eje de la Z, como normalmente ocurre. En el plano bidimensional, ¿cierto? El plano dimensional está compuesto por dos rectas, ¿no? Que es el que nosotros estudiamos, el que nosotros nos dedicamos a estudiar. Está compuesto por dos rectas perpendiculares, ¿cierto? El punto de corte de la recta es el que se denomina el origen. Este es el origen de la recta. Y esas dos rectas dividen el plano en cuatro cuadrantes. Un primer cuadrante, un segundo cuadrante, un tercer cuadrante y un cuarto cuadrante. El eje horizontal, que normalmente nosotros conocemos como el eje de las X, se denomina la axisa. Y la axisa del punto de origen hacia la derecha es positiva. Y del punto de origen hacia la izquierda, ya la axisa es negativa. El eje vertical normalmente se le conoce con el nombre de la ordenada y normalmente nosotros la identificamos como el eje de las Y. Y el eje de las Y del punto de origen hacia arriba es positivo y del punto de origen hacia abajo ese es negativo. ¿Listo? En el primer cuadrante nosotros podemos identificar, los dos son
son positivos. En el primer cuadrante se coloca primero positivo porque en las parejas ordenadas la primera componente representa el eje de la axis y la segunda componente representa la coordenada de la ordenada. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, en el segundo cuadrante es menos más el eje negativo de la axis y el eje positivo de la ordenada. Y en el tercer cuadrante ambos son negativos y en el cuarto cuadrante es positivo y negativo. Esto. El plano bidimensional. Ojo, cada punto en el plano está formado por una pareja ordenada, ya lo hablamos allá, ¿no? Donde X representa la coordenada del eje de la axis, coordenada de la dirección, y Y representa la coordenada del eje de la ordenada. Esto. Por ejemplo, nosotros vamos a ubicar el punto menos 3, 2, o sea, es una dirección. La ciudad es un plano cartesiano, está compuesto donde las coordenadas son las calles y son las carreras. ¿Listo? Entonces, si nosotros vamos a ubicar un punto menos 3, 2, ese menos 3, 2 es una dirección. Entonces, ¿qué se recomienda? Paso 1, preferiblemente se ubica primero la coordenada de la axis, en la que está primero. Pero yo debo saber que la axis es negativa hacia la izquierda, es decir, que si yo voy a buscar el menos 3, entonces yo lo primero que hago es ubicar este punto. Ubico el punto, si es caso de ubicar un punto ahí, para ubicarlo, y el segundo paso es ubicar la coordenada del eje de la ordenada y ubico el número 2, la dirección 2. El paso 3 es proyectar las dos rectas, o sea, tú proyectas las dos rectas, ya que sean líneas rectas, una vertical que pasa por menos 3 y una horizontal que pase por el menos 2. Y entonces nosotros tendríamos aquí ya la proyección de las dos rectas del menos 3 y del 2. Es el tercer paso. El cuarto paso ya es ubicar un punto ya en donde se intersectan la recta. Entonces nosotros ubicamos ese punto en la intersecta la recta y ese punto donde se intersecta la recta es el punto que nosotros estamos ubicando. Dirección menos 3 para el eje de las X o la axis y el 2 para el eje de las Y u la ordenada. Ahí está el punto menos 3, 2. Por ejemplo, si nosotros vamos a ubicar cada punto ya en el plano cartesiano, ya ahí están ubicados los puntos. Por ejemplo, el punto A es 3, 1. Entonces yo me ubico en el punto de origen o punto de referencia. Ubico 3 para X, ¿dónde está? Está aquí. Punto 3 para X está aquí. Y el punto menos 1 para Y, disculpe, menos 1 para Y estaría acá. Entonces yo proyecto la recta y el punto de intersección me daría el punto A. El punto B me dice menos 4, menos 2. Entonces la coordenada del eje de la axis es menos 4. Entonces yo me ubico el menos 4. Y la coordenada del eje de la ordenada es menos 2. Entonces voy y busco el menos 2. Donde se intersectan las dos rectas, ese es el punto B y así sucesivamente. ¿Cierto? El punto C, que es 1, 2. 1 para X y busco el 2 para Y. Ahí está, ¿sí? El punto D, que es menos 1, 3. O sea, busco el punto de origen o punto de referencia y me daría menos 1 para la coordenada de X y 3 para la coordenada de Y. Ya tenía el punto D. Generalmente los puntos que tienen 0 son los más difíciles de ubicar por los estudiantes, por experiencia. Pero debería ser lo más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, si a mí me dice ubica el punto 0,3, ubico el punto de referencia y dice 0 para X, es decir, ni para la izquierda ni para la derecha, o sea, me quedo en este punto. Y me dice 3 para Y, no lo encontré, ¿dónde estaría ubicado? Estaría ubicado en este punto, estaría el punto E. ¿Cierto? El punto F me dice 4 para X, ahí está, y 0 para Y, ni para arriba ni para abajo. ¿Cierto? Entonces, acuérdense cuando vaya a ubicar un punto en el plano, es como buscar una dirección en una ciudad, ¿cierto? En un barrio, en una calle, ubicar una casa. Entonces, primero ubico una coordenada y después ubico la otra coordenada. ¿Listo? Eso. Les voy a dejar una tarea. La tarea consiste en que en tu cuaderno vas a dibujar un plano cartesiano y vas a ubicar cada uno de los siguientes puntos. ¿Listo? Ahí están cada uno de los siguientes puntos. Listo, nos vemos. Chao, ha sido un placer.